Santiago, capítulo 4. En Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17, es allí donde hemos tomado como base para la predicación de hoy, de la predicación expositiva. Eso es lo que nos corresponde el día de hoy. Santiago 4, versículos 13 al 17. Vamos a leer la palabra. Si hay alguno con alguna discapacidad y debe estar sentado, puede estar sentado. Si no hay discapacidad, hermano, les invito a estar de pie por reverencia a la palabra. Si se siente mal o alguna discapacidad, entendemos. Así, bien, vamos a leer la escritura. Santiago 4, 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, santa y eterna. Señor, bendita sea tu palabra. Nosotros queremos honrarte a ti y a tu palabra, a la cual tú has puesto a la par de tu nombre. Bendito Dios, santo y eterno, en esta mañana te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú concediéndonos tu bendición para preparar nuestros oídos para estar atentos a esta predicación, Señor, a la exposición de tu palabra. Prepara nuestros oídos, Señor, y concédenos estar de manera reverente, escuchando tu palabra con atención. Te ruego, Padre, que nos permitas estar abiertos para recibir el mensaje, de manera que quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a toda esta pequeña congregación, Señor. Bendice a tu iglesia y danos esta bendición. Dánosla a nosotros, tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. También quiero pedirte, amado Dios, junto con mis hermanos, que bendigas a este siervo que ha de predicar en esta mañana. Señor, no me considero suficiente para estas cosas, pero si tú me ayudas, Señor, si tú me bendijeras, Señor, como oraba Jabes, Señor, yo puedo hacerlo con tu ayuda, con tu guianza, con tu dirección. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que me llenes de tu Espíritu Santo, que me concedas sabiduría, inteligencia espiritual, y me concedas manejar tu palabra con precisión. Dame tu bendición, Señor, que pueda trazar tu palabra con rectitud, sin desviarme ni a derecha ni a izquierda. Oh Dios bendito, permite que tu iglesia pueda escuchar tu palabra, y también aquellos que nos han de oír a través de las redes sociales. Señor, bendice a todos los que han de escuchar este mensaje. Bendícenos, Señor, danos tu ayuda y acompáñanos, Señor, con tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo en esta predicación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. Ya pueden sentarse. Como hemos dicho, continuamos con la predicación en la carta de Santiago. Hemos estado exponiendo a lo largo de esta carta hasta el día de hoy.
hemos llegado al capítulo 4, versículos 13 al 17. Ese es el texto base para la predicación de hoy. El título que tiene la predicación de hoy: los planes orgullosos son pecado. Sí, los planes orgullosos son pecado. Esta predicación va a ser desarrollada en 3 puntos. Punto 1: hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es orgulloso y sin sentido. Punto 2: el Señor es dueño del futuro. Y el punto 3: complacernos en planes orgullosos es pecado. Es pecado cuando el hombre se complace en planes orgullosos. Así, habiendo señalado estos 3 puntos, vamos entonces a dar inicio a nuestra predicación. Santiago, a través de su carta, ha estado exhortando al pueblo de Dios, mostrándole el camino a seguir, motivándolos a la acción para que muevan sus manos, muevan sus piernas y actúen, se muevan, obedezcan al Señor. Habla acerca de la sabiduría con hermosura, la sabiduría práctica para que los hermanos puedan caminar en rectitud. Él presenta en muchos casos los problemas que hay en la iglesia, los pecados que hay, los presenta, confronta estas cosas y da la solución. Santiago continúa con esa tónica en esta predicación. De la misma manera, va a hacer ver a la iglesia pecado dentro de la iglesia, dando el camino, dando la dirección a seguir, confrontando y diciendo cuál es el camino a seguir, y es el camino de la sabiduría. Bien, Santiago nos dice, o mejor dicho, en el punto número 1 que hemos dicho, hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es orgulloso y sin sentido. Vamos a leer los primeros 2 versículos de Santiago 4, 13 y 14. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En estos textos, Santiago se dirige a la iglesia, como hemos estado viendo siempre. Él escribe esta carta al pueblo de Dios. En el contexto, eso es lo que vemos, y se dirige al pueblo de Dios que comete muchas faltas. Él comienza en esta porción del pasaje diciendo la conducta de algunos. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Luego los exhorta haciéndole ver que no pueden tener ellos control de lo que dicen, entendiendo que la vida es como nada, la vida es efímera y ellos no pueden controlar esto. Es solamente un poco de tiempo la vida en el hombre, y ellos se jactan en hacer planes orgullosos. En el contexto del pasaje nosotros vemos que Santiago habla acerca de hombres comerciantes. Él dice que estos hombres van a traficar y van a ganar. Son hombres comerciantes que se dedican al comercio, a producir dinero. Y estos hombres
llamándose hermanos, estos hombres dentro de la iglesia cometen el error de hacer planes orgullosos sin tomar en cuenta a Dios, lo cual es una cosa orgullosa y sin sentido. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos planes sin tomar en cuenta a Dios, porque como veremos ya en el punto siguiente, Dios es dueño del futuro. Él es el que controla todas las cosas. Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es una locura, es algo muy orgulloso y no tiene ningún sentido, como ya lo hemos dicho. Estos hombres de la iglesia, aunque son comerciantes y se dedican a esta labor, Santiago quiere mostrarnos una realidad que no se estanca solamente en un grupo de personas, como lo son comerciantes, como son hombres que viajan para ejercer comercio y hacen planes. Esto lleva una enseñanza a toda la iglesia para que nosotros tengamos en cuenta a Dios a la hora de nosotros hacer los planes que tengamos que hacer. Dios debe estar presente en todo lo que nosotros queramos emprender, hacer, porque ciertamente Dios es el dueño del universo y el que controla todo el universo. Nada, absolutamente nada podría ocurrir si el Señor no lo permitiera. O sea, podemos hacer todos los planes que queramos y si el Señor decide no concedernos aquello, será completamente vano, inútil todo nuestro esfuerzo. Vemos que la idea es mostrar a la iglesia que debe tomar en cuenta a Dios para cualquier plan que vaya a ejercer. Esto puede aplicarse a la decisión tan importante como lo es el matrimonio, como la decisión de aceptar un empleo o cualquier área de la vida en la que nosotros tengamos que actuar. Nosotros debemos tomar en cuenta a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura con respecto a nuestro sometimiento a Dios. En Efesios capítulo 5, 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí está. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este texto nos da una luz con respecto a nuestra vida, cómo debe ser ante nuestro Dios. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia se somete a Cristo. La palabra de Dios nos demuestra que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, sus miembros. Y la iglesia se somete a Cristo de manera amorosa, de manera voluntaria y de manera hermosa. Jesucristo nos habla acerca del sometimiento a Él de una manera tremenda cuando nos dice que el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Esto nos lleva a pensar que Cristo es el ser más importante para nosotros y debemos honrarle y servirle. Nos pone este ejemplo que nos pone a pensar la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas. Él, como dice el texto en Efesios, es nuestro rey y nosotros debemos sujetarnos. Nosotros somos la iglesia y nos sujetamos a Cristo. Así que no podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. El que está sujeto a Cristo actúa conforme a la voluntad de Cristo.
no actúa de manera unilateral, tomando decisiones y haciendo lo que le viene en gana. Se somete al señorío de Cristo, sirve a Cristo, sirve a Cristo. Tenemos esta gran responsabilidad. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es algo realmente orgulloso y sin sentido. No tiene ningún sentido. En Proverbios capítulo 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí el día. Nuestro Dios, en su gran sabiduría, nos revela esta verdad. En Proverbios 21:7, el hombre, cuando decide hacer planes orgullosos, se está jactando. Cuando hace planes orgullosos, quiere decir que hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios, porque esto es algo también que es importante resaltar. Hacer planes no es pecado, no es algo pecaminoso en sí, no es algo que Dios condena, que un hombre se organice, haga planes y tome notas, sea diligente en poner en práctica las cosas que está planificando. En eso no hay pecado. Santiago no está dando a entender esto en sus textos. Él lo que está dando a entender es que si en estos planes no está Dios, entonces es vano, es orgulloso lo que estamos haciendo y sin sentido. Es sin sentido porque, escuchemos nuevamente el texto: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí el día. Tú no sabes lo que dará de sí el día. El día no sabes. Tú puedes jactarte como estos hombres que cita Santiago, los cuales decían: vamos, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Imagínense ustedes, planes para un año. Ni siquiera el proverbio nos habla del día de mañana. El proverbio nos habla de un día. El proverbio sabio de nuestro Dios nos habla de un día. Estos hombres hablan acerca de un año. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es algo completamente alocado, sin sentido y orgulloso. Es algo arrogante presentarse así delante de Dios, haciendo planes sin tomar en cuenta a Dios. Vemos que es algo alocado. No te jactes del día de mañana, no sabes lo que dará de sí el día. Esto lo vemos nosotros en el versículo 13. Cuando pasamos al versículo 14, dice de la siguiente manera: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Habla acerca de la futilidad de la vida, de lo corto de la vida, y muestra cómo hacer planes a la ligera es algo sin sentido y realmente orgulloso. Vamos a la escritura en Job, capítulo 14, versículos 1 y 2, dice el texto: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y como la sombra y no permanece. Wow. Habla acerca de la futilidad del hombre, de lo corto de su vida, de cómo es cortado. Ahora avanzamos en el mismo capítulo a los versículos 5 y 6
Y dice en Job 14, 5 y 6, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. ¡Wow! Y esto es lo que podemos ver con claridad, cómo nos muestra la locura de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, creyendo que nosotros tenemos la capacidad, la fuerza de permanecer firmes en pie, realizando nuestros planes. Como que si nosotros tuviéramos el poder y la capacidad para estar, como dicen estos hombres en el texto, un año allá donde querían ellos estar, en tal ciudad, un año traficar y ganar. Como que si el hombre tuviese la capacidad para estas cosas, cuando vemos lo que Dios nos muestra a través de su palabra y vemos de manera maravillosa cómo Dios traza días en la vida del hombre. Días, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. El texto habla que Dios le pone límites a la vida de los hombres. Su vida pasará. El texto habla que si Dios abandona al hombre, sencillamente dejará de ser. Si Él abandona al hombre, dejará de ser. Pero mientras Dios está allí, Él deseará, el jornalero deseará su día a día. Vemos entonces la locura de hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, viendo la insensatez nuestra si nosotros decidimos hacer esto, si nosotros decidimos hacer planes sin tomar en cuenta a nuestro bendito y santo Dios. El texto de Santiago nos habla acerca de lo corta que es la vida, de lo fútil que es la vida. Esto es para hacernos entender que nosotros no tenemos control de ella. El texto habla acerca de la vida como neblina, como humo que se esparce y desaparece. Hoy está, por un momento está y luego desaparece. Sale el sol abrasador y la neblina ya no está. Así Dios nos hace ver nuestra vida, algo completamente pasajero. Nosotros no podemos entonces jactarnos el día de mañana diciendo lo que vamos a hacer, porque no sabemos lo que dará de sí el día. Solamente hay alguien que lo sabe. Estaremos hablando acerca de ello más adelante. Pero vemos entonces la locura, el desvarío de un hombre hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Esto no tiene sentido. Esto es orgulloso. Hay otro pasaje que vamos a estar tocando con respecto a esto mismo. Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, dice de la siguiente manera: también les refirió una parábola diciendo: la heredad que un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Vemos en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo la locura de hacer planes orgullosos. Vemos un hombre en la práctica haciendo planes orgullosos, actuando tal cual como aquellos hombres que nos muestra Santiago, a los que Santiago hace referencia. Vemos la misma práctica. Él habla de años, él habla de tener, de gozarse de sus bienes. También en el pasaje de Santiago vemos lo mismo. Ellos quieren gozarse, hacer riqueza, tomarse un año, hacer dinero, planes orgullosos, planes que no toman en cuenta a Dios. Estas cosas son para la meditación de la iglesia. El pueblo de Dios debe saber y entender que hacer esto es un loco desvarío, sin sentido, y es una demostración de orgullo. Amado hermano mío, esa es la verdad. Nosotros, si nos dedicamos a hacer planes sin tomar en cuenta a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro soberano, al Todopoderoso, al Invencible, al que tiene cuidado de nosotros, ¿cómo podríamos nosotros agradar a nuestro Dios? Vean ustedes las palabras dichas al hombre practicante de esta conducta, necio. Así le dijo el Señor, necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Vemos pues que la vida es como neblina. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Incluso he sido misericordioso al decir mañana. Ahorita estamos aquí y dentro de media hora no sabemos. No sabemos lo que nos depara el futuro. Dios tiene el control del futuro. Él es el Señor del futuro, el dueño del futuro. Nosotros no tenemos conocimiento del futuro, no tenemos control de él, no podemos jactarnos entonces en decir cosas que haremos de manera jactanciosa, como ya lo he dicho, habiendo explicado el contexto. No quiere decir, hermano mío, que si tú quieres hacer planes, proyectos, no puedas hacerlo porque es pecado. No, eso no es así. Si no tomas en cuenta a Dios, de allí el problema. Si tú no tomas en cuenta a Dios, estás pecando. Y Dios te verá como un necio, como el texto lo presenta de manera clara. Necio. Ese es el apelativo, ese es el título para el hombre que actúa de esta manera. Es un necio, completamente alocado, hace planes, no toma en cuenta a Dios, es un orgulloso, actúa sin sentido. Así vemos pues que hacer planes sin tomar en cuenta a Dios no está bien. No está bien, y es lo que Santiago quiere que entendamos y que veamos. Recordemos, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier plan que tengamos para nuestra vida, recuérdalo, hermano mío, cualquier plan en tu vida, si tú no tomas en cuenta a Dios en los planes, ¿cómo enderezará tus caminos? ¿Cómo enderezará tus sendas? Cuando nosotros vamos al Señor y le contamos nuestros planes,
contando con Él, pidiendo su guianza, su dirección, Él nos guía. Hermano mío, es tan hermoso nuestro Dios que te puede guiar en dirección contraria a lo que tú estás buscando. Porque Él sabe que eso que tú estás buscando no te conviene, te hará mal, no es para ti. ¿Lo ves? Dios es bueno. Tú te presentas ante Dios de manera humilde, humilde y reverente, presentando a Dios tus planes, reconociéndole a Él en todo, y Él enderezará tu camino, amigo, hermano mío, enderezará tu camino. Si he de desviarte de Él te desviará hacia el camino correcto, porque tú vas por el mal. Pudiera suceder eso. Y esto es glorioso. Esto es hermoso de nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene planes de bien para nosotros. Ciertamente nos guiará, pero debemos saber y entender que no debemos actuar como aquellos hombres que Santiago menciona, a quien exhorta, por hacer planes alocados a la ligera. Así, de esta manera pasamos al punto número 2. El Señor es dueño del futuro. Sí, el Señor. Esto es hermoso saberlo. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Nada puede tomarlo por sorpresa. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Está en todo lugar. Su ojo todo lo ve. Desde antes de que el pensamiento esté en nuestra mente, ya el Señor lo conoce. ¡Wow! Bendito y glorioso Dios. Preciosos atributos de nuestro Dios. El Señor es dueño del futuro. En Isaías, vamos a la escritura, en Isaías 46, capítulo 9. Isaías 46, 9 al 10. El texto dice: acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! ¡Qué palabras tan llenas de autoridad! La autoridad de Dios. Haré todo lo que quiero. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el invencible, se presenta de manera hermosa a sí mismo en el versículo 9, para luego decirnos cómo Él anuncia lo por venir desde el principio, sabiendo que Él conoce todo lo que está por venir, conoce el futuro, Él tiene control del futuro, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, Él lo conoce, lo controla. Él dice que digo mi consejo, haré todo lo que quiero. ¡Wow! Poderoso Dios, soberano. Este es el Dios que tiene todo el conocimiento acerca del futuro. El único Dios verdadero, y se presenta de esa manera majestuosa. Yo soy Dios, como yo no hay. Ese hermoso Dios, nuestro Dios, es
el Señor, dueño del futuro. Él controla lo que ha de venir. Él controla lo que ha de acontecer. Vemos pues con este texto lo relacionamos con Santiago en el versículo 15. Santiago, la carta en estudio, dice en el versículo 15, donde quedamos, en lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El texto en Santiago nos muestra el poder de Dios, cómo Dios tiene el control del futuro, como lo hemos citado aquí en Isaías 46, 9, 10. El Señor tiene control del futuro. Y Santiago, al ver la arrogancia, el orgullo, la conducta orgullosa y sin sentido de aquellos hombres que hacen planes a la ligera sin tomar en cuenta a Dios, Santiago los exhorta y les muestra el camino a seguir. Les muestra el camino a seguir. Ha sido visto su pecado. En el mismo punto 1 vemos cómo comete el pecado. Con los textos bíblicos pudimos comprobarlo. Luego Santiago da la salida, da la solución, diciendo, en lugar de lo cual deberías decir, en vez de estar haciendo planes orgullosos, planeando, planificando lo que harás dentro de un año, lo que tendrás sin saber que puedes morir y no tener nada de lo que has planeado. Él los lleva entonces a la corrección, al camino a seguir. Ustedes deberían decir: si el Señor quiere. Aquí hay un reconocimiento hermoso para nuestro Dios. Santiago reconoce la autoridad de Dios, el poder de Dios y todos sus atributos, y entiende que Dios es el dueño del futuro, y les exhorta diciendo: si el Señor quiere, deberían decir ustedes, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Esto es un acto de humildad. Este es un acto de reconocimiento. Aquí el hombre se humilla, haciéndose pequeño, reconociendo que él es como neblina. Sí, vamos a la comparación. El hombre reconoce que su vida es como neblina. Él sabe que puede morir en cualquier momento. Él se pone en las manos de Dios y de manera humilde reconoce el poder de Dios, la autoridad de Dios, el señorío de Dios, y dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Señor ciertamente es el dueño del futuro, el Dios poderoso, el invencible. Cuando el hombre conoce esta verdad, cuando el hombre conoce esta verdad y descansa en Dios, puede tener paz, puede tener tranquilidad, sabiendo que Dios tiene el control de todo, aún de su propia vida. Un verdadero creyente, en este sentido, descansaría al punto de que no le importa la muerte. No le importa la muerte. Sabe que su vida es como neblina, pero aún así
Él está en las manos de Dios. Él confía en su Dios y sabe que su Dios no le dejará avergonzado. El Señor es dueño del futuro. Isaías no. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 19, dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Así dice el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre inspirado por Dios. Escribe lleno del Espíritu Santo, con una actitud reverente y de humildad ante Dios. Él reconociendo a Dios como el que tiene el control del futuro, como el Señor y dueño del futuro. Hermanos, esta es la actitud que debe tener el creyente. Esta es la actitud que nosotros debemos tener cuando vamos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Vemos lo que dice el apóstol Pablo: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Habla acerca de un viaje, algo tan sencillo como un viaje hacia donde están los hermanos en Corinto. Un viaje. No hay un montón de planes para traficar, comerciar, hacer dinero, para comer, llenarse, descansar, llenar sus graneros como aquel hombre vano. Es algo tan sencillo. Él va a visitar a los hermanos en Corinto. Eso es lo que tiene planeado, ir a ver a los hermanos. Y con un corazón humilde y reverente dice: si el Señor quiere. Hermoso ejemplo para nosotros seguir, hermoso ejemplo para nosotros abrazar, un ejemplo bíblico. Debemos imitar esta conducta en cualquier plan, por pequeño que sea, por sencillo que sea. Recuerden lo que les dije al comienzo de la predicación. Aunque en el contexto habla de una acción específica, comerciar, hacer dinero, esto aplica a todas las áreas de la vida. Podemos, de manera humilde y reverente, cuando vamos a hacer un viaje, a visitar a nuestra madre, mañana iré a visitar a mi madre, si el Señor quiere, si Dios quiere, tomando en cuenta a Dios en nuestros planes. Esto es un acto de reverencia ante nuestro Dios. Este es un acto de reconocimiento ante nuestro Dios como el dueño y Señor del futuro. Sí, Él es el Señor del futuro. Él controla todo. En el mismo o la misma carta de Corintios, Primera de Corintios, pero en el capítulo 16, dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Otro texto, otro pasaje, también habla nuestro hermano, el apóstol Pablo: estaré con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Vemos la actitud de un cristiano verdadero, la actitud correcta, la actitud que debemos nosotros tener a la hora de hacer un plan, por sencillo que sea, hermano. Si notas los ejemplos de los textos, hablaba acerca de ir a visitar a los hermanos. En el otro pasaje, de estar
algún tiempo con los hermanos, apuntando a lo mismo, a viajar, a visitar a los hermanos. Algo tan sencillo. Debemos nosotros entonces reconocer a nuestro Dios como el Señor y dueño del futuro y actuar de la misma manera que vemos en estos ejemplos hermosos y dirigirnos a nuestro Señor de manera reverente, respetuosa y humilde, reconociéndole a Él en todos nuestros caminos, reconociéndole a Él en todo para que podamos andar ciertamente. Nuestro Dios nos va a guiar si realmente tomamos el camino correcto. Y esto es lo que Santiago está apuntando en este punto, en esta sección de su carta, en el versículo 15, mostrándole a los hermanos el camino a seguir para la corrección del pecado que se ha estado cometiendo. Esto es lo que ustedes deberían hacer. Así, de esta manera, pasamos al punto número 3. Complacernos en planes orgullosos es pecado. Y sí, ciertamente, si nosotros nos complacemos en esto y nos desviamos de la misma manera que se han desviado aquellos que son citados en esta carta, estaremos actuando en pecado, iremos al pecado directamente. Complacernos en estos planes nos llevarán al pecado. Punto número 3. El texto en el versículo 16 que leímos de Santiago dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Vamos a analizar algunas cosas con respecto a este texto. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La palabra que se utiliza aquí como jactancia también se traduce como orgullo, arrogancia o gloriarse. Es alguien que se está gloriando de lo que hace. En el contexto que nosotros tenemos en Santiago, vemos esto en un sentido negativo, porque este vocablo se presenta en la Biblia de dos formas: en un contexto negativo y en un contexto positivo. Según su contexto, puede ser bueno o malo. En el caso de Santiago es el contexto negativo. Estos hombres se jactan en sus soberbias, se enorgullecen, son arrogantes, se glorían de su soberbia. Wow, son soberbios porque se presentan haciendo lo que ellos quieren hacer o tomando decisiones según su propio consejo, no tomando en cuenta a Dios en nada. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
toda jactancia semejante es mala. El creyente es llamado a gloriarse. Esto, así también se traduce este vocablo que se utiliza aquí en jactancia. En el contexto bueno, el creyente sí puede gloriarse, puede jactarse. Él puede hacer esto. El creyente es llamado a gloriarse en Dios y también en las tribulaciones. Esto es en el sentido positivo del vocablo. Vamos a ver en Primera de Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí vemos nosotros el vocablo utilizado y ciertamente podemos gloriarnos en el Señor cuando hacemos las cosas que son conforme a la voluntad del Señor, como lo dice el apóstol Pablo, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay otro pasaje que nos habla también acerca de esto, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí vemos al apóstol Pablo gloriándose en la cruz de Cristo, donde él dice que él mismo es crucificado al mundo, porque apunta a muerte, a dolor, y él se gloría en la cruz de Cristo, a pesar de la persecución o lo que pueda sufrir por causa de la cruz de Cristo. Él se gloría. Esto lo vemos en el sentido positivo. El hombre puede gloriarse, complacerse en aquello que es agradable a nuestro Dios. Segunda de Corintios 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Esto también lo dice el apóstol Pablo, que él se gloriará en lo que es de su debilidad. Lo que es de su debilidad. Así que jactarse de lo que Dios hace tiene la aprobación bíblica. Pero jactarse de lo que el hombre puede hacer sin tomar en cuenta a Dios es algo repulsivo, malo y pecaminoso. No podemos jactarnos de querer tener una vida aparte de Dios, haciendo planes aparte de Dios y queriendo hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios. Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ustedes se jactan en sus soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Es mala. Santiago en este pasaje señala a sus lectores de jactarse en su arrogancia. Ellos se jactan en aquello que están haciendo mal. Son arrogantes porque no toman en cuenta a Dios, porque hacen planes sin tomar en cuenta a Dios, actuando de manera alocada. Se jactan en su arrogancia. Ellos mostraban orgullo al actuar de manera independiente de Dios, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios. Ellos se habían envanecido en una actitud orgullosa, mostrando así rebeldía a la soberanía de Dios. Se envanecieron en su orgullo, un orgullo loco, y querían actuar por encima de Dios. En su actitud orgullosa mostraron rebeldía ante la soberanía de Dios. Y esto es algo de lo que nosotros debemos huir
hermanos, nosotros debemos huir de tener este tipo de jactancia en el contexto negativo, en el contexto malo. Si hemos de jactarnos, pues que sea honrando a nuestro Dios, como vimos en los textos del apóstol Pablo. Si hemos de gloriarnos, que nos gloriemos yendo en humildad a nuestro Dios para presentarnos ante Él y presentarle nuestros planes a Él, consultar con Él, pedir la dirección de Él, buscar el consejo de Él. Realmente esta es la actitud correcta que el cristiano debe tener. Y Santiago quiere que la iglesia entienda. Santiago se dirige a la iglesia. Y Santiago quiere que la iglesia tome el camino correcto. Santiago quiere que la iglesia deje el loco desvarío y no sea jactanciosa, arrogante, gloriándose en aquello que es pecaminoso, en aquello que va a arrastrarlo hacia el pecado. Complacerse en los planes orgullosos es pecado. Eso es lo que hemos dicho en el punto número 3. Ciertamente no vamos a poder agradar a Dios con una conducta de rebeldía ante Él. No podemos mostrarnos agradables a nuestro Dios si no nos presentamos ante Él de manera humilde y reverente para presentarle a Él nuestros planes, para buscar la dirección del Señor. Sabemos, pues, por la palabra de Dios que no nos dejará avergonzados. No nos dejará avergonzados. Los que confiamos en Él, los que confiamos en su palabra, tendremos las promesas que Él nos ha hecho. Si realmente confiamos y actuamos como debemos actuar, como estamos siendo orientados a actuar por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Porque no olvidemos, hermanos, que esto sucedía en la iglesia en la época de Santiago. Sí, vemos que todo esto, lo que estamos hablando, sucedía en su época. Pero no olvidemos, no seamos ingenuos pensando que el día de hoy nosotros escapamos de esta realidad. Y no solo el día de hoy, a través de todas las edades, a través de la historia, la iglesia ha sufrido estas cosas por desviarse, por no tomar el sendero correcto, el camino correcto, el camino que la palabra de Dios traza para nosotros. Por eso, muchas veces nos hemos desviado a través de la historia en distintas generaciones y hoy no es la excepción. Nosotros hoy día podemos ver que en medio nuestro se ven estas cosas. Es una jactancia mala, como lo dice Santiago, actuar de esa manera. Gloriarse en uno mismo, en lo que uno puede lograr. Vemos que el corazón de un hombre que piensa así es el corazón de un hombre que se ve a sí mismo como capaz, como fuerte, capacitado para hacerlo. Como aquellos coaches de hoy día que te dicen: tú puedes, a ti nadie te puede detener, solamente tú puedes detenerte a ti mismo. Tú puedes, lo que te propongas, tú puedes. Mentira, mentira. Si Dios quiere, puedes. Si Dios no quiere, lo siento, no puedes. Porque si la muerte llega, serás como neblina.
estuvo por un poco de tiempo y luego fue cortado. Estas cosas nos ponen a pensar y a meditar. La palabra de Dios es muy hermosa y santa. Nos lleva a la reflexión, a pensar cuál debe ser nuestra actitud. Debemos ser aquellos orgullosos, jactanciosos, que nos consideramos como aquel que todo lo puede, aquel que estimulado por un coach va corriendo con un pensamiento positivo de la nueva era a hacer todo lo que se proponga. ¿Acaso ese es el camino correcto a seguir para nosotros los que queremos honrar a Dios? Pues no, hermanos. Tenemos la palabra de Dios para meditar, para pensar, para reflexionar. ¿Cuál es el camino que debo seguir? Yo lo puedo. Soy un campeón. Despierta el tigre que hay en ti. Puedo. La verdad es que humildemente deberíamos decir, no puedo, pero si Dios quiere, sí puedo. Eso es hermoso, suena hermoso. Pone a Dios en el sitial de honor, pone a Dios en el lugar en el que Él debe estar, en el primer lugar. Él debe ser honrado, Él debe ser tomado en cuenta en nuestras vidas. Nosotros debemos tomar en cuenta a nuestro Dios para cada acción que vayamos a hacer. Es lo que debemos hacer, es lo que la palabra de Dios nos demanda, es a lo que la palabra de Dios nos impele, nos empuja, nos lleva hacia ese precioso camino, el camino estrecho. Sí, es estrecho, es estrecho. Muchas veces, un poco complicado, sí, pero el Señor está con nosotros y nos guiará. No seremos avergonzados. Pasamos al versículo 17. Continuamos en el punto número 3. Hemos dicho que el punto número 3 es complacernos en planes orgullosos es pecado. No debemos complacernos en esto. No debemos. Hemos hablado acerca de ello. Hemos visto cuál es el camino a seguir. No debemos complacernos en esto, porque esto nos llevará al pecado. El versículo 17 de Santiago nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces estás pecando. No hay otro camino, un camino en el que puedes salir ileso. No estoy manchado por el pecado. No, el pecado no me manchó porque me voy por otro camino. Ese es el camino que te va a llevar a mancharte de pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Santiago exhorta y llama la atención con una frase muy certera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Cuando el hombre tiene conocimiento de lo que es moralmente bueno y no lo hace, esto es pecado. Cuando él tiene el conocimiento de aquello que es bueno y no lo hace, esto es pecado. Y Santiago exhorta en este pasaje a los hermanos, y hoy tenemos la misma exhortación nosotros. Santiago exhorta a los que, llamándose cristianos, no practican lo que es bueno, no van a hacer lo que es bueno, sabiendo lo que es bueno, no van y lo hacen. Vemos pues que
Cuando no hacemos lo que es bueno, como consecuencia estaremos pecando cuando sabemos y tenemos conocimiento de ello. El conocimiento de lo correcto es lo que Santiago está enseñando a sus lectores en el versículo 15. No hacer esto que Santiago está enseñando es pecado. Recordemos el versículo 15. Vamos atrás. Estamos en Santiago, ahora capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si tú no haces eso, es pecado. Santiago está de manera amorosa exhortando a la iglesia, exhortando al pueblo de Dios, mostrándoles el pecado. Apunta a donde está el pecado, allí está la llaga, allí está. El pecado está visible entre vosotros. Algunos dicen: mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Santiago apunta a la llaga, al pecado. Santiago les muestra la locura de su pecado cuando les llama a la vida de ellos como neblina. Les apunta a lo loco y lo necio de su pecado, como nosotros también lo hemos visto hoy con otros textos bíblicos de respaldo, para luego entonces mostrarles el camino, para luego decirles lo que hay que hacer. Debes saber hacer lo que es bueno y hacer lo que es bueno. No pecarás, pero todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos tener el entendimiento en el contexto del pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo debemos nosotros hacer lo que es bueno? Saber hacer lo bueno me llevará a honrar a Dios. Saber hacer lo bueno y hacerlo. Saber hacer lo bueno y hacerlo me llevará a honrar a Dios, a darle gloria a Dios, a poner el nombre de mi Dios en alto. En la obediencia, porque Él nos manda precisamente a esto, a hacer lo que es bueno. Tenemos el contexto claro, puntual, preciso. No debemos tomar nuestras decisiones de manera ligera, sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Nuestro Dios debe estar en primer lugar. Él es lo más importante, lo más hermoso, lo más valioso, y Él reina con poder. Su majestad gloriosa se ha manifestado a nosotros, revelado a través de su palabra. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho conocerle. Y ahora tenemos el deber de honrarle, el deber de obedecerle, el deber de hacer lo que Él nos demanda hacer. Y debemos correr diligentemente a poner a nuestro Dios en el primer lugar en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros nos dispongamos a hacer, sabiendo que esto es bueno. Esto es bueno y proviene de Dios, porque Dios te manda estas cosas. Dios quiere que sus hijos sean obedientes a Él, que sus hijos sean dependientes de Él. El Señor
Al altivo lo mira de lejos, al humilde le da gracia. Aquel que es dependiente, aquel que reconoce su bajeza, lo pequeño que es, aquel pequeño creyente que se ve insuficiente, que no se ve capaz para hacer las cosas, a ese Dios lo exalta. Porque ese pequeño sabe lo que es bueno y lo hace. Corre a los brazos de Dios de manera reverente, humillado ante su presencia, a poner su vida ante su Dios. Aquí estoy, mi Dios. Hágase tu voluntad. Tengo estos planes. Quiero casarme con esta mujer, pero si no es tu voluntad, no me lo permitas. Hágase tu voluntad, mi Dios, mi Rey. Eso es lo correcto. Eso es actuar como un cristiano con un carácter de verdadero creyente. Eso es lo correcto. Eso es bueno para hacerlo. Y el que sabe hacer lo bueno y lo hace, es bendecido por Dios. ¿Lo ves? Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Complacernos en los planes orgullosos es pecado. Si insistimos en nuestro camino desvariado, en seguir ese camino de desobediencia a nuestro Dios, de jactancia, de orgullo, de arrogancia y vanagloria, lo siento, estaremos en un camino de pecado. Y como aquel hombre que el Señor llamó necio, vamos a ser tratados. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Tú que haces planes a la ligera y que te jactas en tus desvaríos. Esa es la verdad. Pero qué bendito es nuestro Dios y su bendita y santa palabra que nos lleva a caminar en la rectitud. Hoy podemos ver en este mensaje cómo Dios nos exhorta, Dios nos llama, nos insta, nos empuja a caminar en la obediencia a Él, tomándolo en cuenta a Él en todas las cosas. Él en primer lugar, el Señor, el dueño del futuro, el Rey del futuro, el Rey del universo, el Rey de todo lo creado, Dios fuerte. Con el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios, el creyente debe reconocer la soberanía de Dios. Él debe reconocer la soberanía de Dios en su vida. Hermanos, quiero repetir esto. Quisiera que esto quedara grabado en nuestros corazones, también en el mío. Con el conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios, el creyente debe reconocer la soberanía de Dios en su vida. Sí, vamos a la Escritura, vamos a la palabra de Dios, veamos cómo Dios es soberano. Reconozcamos a Dios en nuestra vida como el soberano, el que hace lo que quiere, como leímos allá en Isaías, en el texto que citamos. Reconociendo esto en nuestra vida, renunciemos a toda autosuficiencia.
Nosotros debemos saber y entender que no somos autosuficientes. Hermano, no lo eres. Si tú eres el mejor en tu área, sea informática, mecánica, música o cualquier área, tú eres el mejor del mundo. No puedes jactarte de ello, creyendo que harás grandes cosas con eso. Debes someter tu voluntad a Dios, reconocer que Dios tiene poder sobre ti. Podrás ser el mejor en tu área y planificar. Yo soy el mejor, yo ganaré esa competencia. Un ejemplo, Dios te quita la vida ese día y gana la competencia a otro. No tenemos la autosuficiencia, aunque seamos los mejores en nuestra propia área. Aunque seas el mejor en tu área, no eres autosuficiente. No soy autosuficiente. Entonces debemos renunciar a toda autosuficiencia y reconocer que somos pequeños y que Dios sí es autosuficiente y que Dios puede fortalecernos y ayudarnos y guiarnos en el camino. Luego de entender esto, debemos aferrarnos a una dependencia total a la voluntad de Dios. Nuestra vida debe depender de forma total a la voluntad de nuestro Dios. Sí. Dependencia total. Y me suena hermoso, me suena agradable a mis oídos. O sea, a ti, hermano, espero que sí. Depender de manera total de Dios. Qué hermoso. Quiero eso para mi vida. Y también para la tuya, amado hermano. Yo quiero que tú dependas de Dios en todo. Absolutamente en todo. Y lo reconozcas a Él como el soberano de tu vida, como el dueño del futuro. Y ordenes tu vida comunicándosela a Él, haciendo tus planes, comunicándoselos a Él para que Él te dirija o si es necesario redirigirte, es decir, sacarte del camino torcido donde estás y llevarte al camino correcto. El creyente no debe captarse en la habilidad o en la inteligencia que pueda tener para planear su vida, para hacer planes, para hacer grandes cosas. El creyente no debe jactarse de estas cosas, aunque tenga la habilidad suficiente. No debe hacerlo, porque estaría pecando. Más bien debería el creyente poner a Dios en primer lugar. El creyente debe reconocer que toda su vida, como también sus actividades, dependen de Dios, el cual es el soberano de la tierra, y a Él sea la gloria. Hermanos, caminemos pues conforme a la voluntad de Dios. Espero que este mensaje, la palabra de Dios expuesta en esta mañana, nos haga reflexionar y nos lleve a la obediencia a nuestro Dios, a honrar a nuestro Dios, a vivir para nuestro Dios. Ruego a Dios que se complazca Él en darle a esta pequeña congregación, la Iglesia Bíblica Vida Abundante, el privilegio de poder tenerlo a Él en primer lugar en todo, como el soberano, como el dueño del futuro. A Él sea la gloria. Hermanos, oremos.
Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración. Amado Padre, bendito Dios, santo y eterno. Aquí continuamos ante tu presencia, Señor. Dios bueno, Dios santo y misericordioso. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra santifica a tus siervos, Señor. Dicho, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ciertamente, esto podemos esperarlo con seguridad. Podemos tener la certeza de que ha de suceder. Podemos ser santificados por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta predicación, por tu palabra expuesta, por cada texto citado, Señor. Ayuda a que estas palabras dichas, citadas, tu palabra quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nosotros podamos con rectitud, Señor, caminar en obediencia. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en todo, Señor. Tú eres el soberano de la tierra, el soberano de toda la creación. Queremos que nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, sea para ti, para la gloria de tu nombre. Queremos que tú tengas siempre toda la preeminencia, siempre. Queremos que tú estés sobre todas las cosas y siempre estarás, porque nadie podrá quitarte de ese lugar. Tú eres autosuficiente para estar en ese lugar. Bendito seas eternamente, amado Dios. Tu iglesia te ama. Ayuda a esta congregación a que podamos poner en práctica esta predicación. Guárdala, grábala en nuestra mente y corazón. No permitas que se nos olvide. Guárdala, Señor. Guárdala, bendícenos, Señor. Danos tu bendición. Permítenos honrarte con la obediencia a tu palabra. Guíanos con tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos compartir este momento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por esta predicación. A ti oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.